La trampa del yokai. En lo más profundo de las montañas de la región de Tohoku, donde los pinos se mecían al ritmo del viento y los ríos susurraban secretos ancestrales, se alzaba la sombría presencia de Yureimura, la aldea de los fantasmas. Rodeada por un halo de misterio y temor, esta antigua aldea japonesa yacía abandonada, sus edificios de madera en descomposición, testigos silenciosos de un pasado oscuro. Los aldeanos habían dejado Yureimura en medio de la noche, dejando sus hogares abandonados como si un gran mal los hubiera obligado a huir precipitadamente. Las paredes de las casas estaban cubiertas de musgo y las calles estaban invadidas por la maleza, como si la naturaleza misma estuviera reclamando lo que una vez fue suyo. Pero la verdadera razón de la partida de los aldeanos residía en una leyenda que había perdurado a lo largo de los siglos. Se decía que Yureimura estaba maldita, que un yokai había tomado residencia en la aldea, acechando en las sombras y alimentándose del miedo de aquellos que se aventuraban demasiado cerca. El yokai era conocido como Kageoni, el devorador de sombras, un ser maligno cuya mera presencia provocaba escalofríos en la columna vertebral de aquellos que osaban mencionar su nombre en voz baja. Las historias sobre Kageoni se transmitían de generación en generación, susurradas alrededor de fogatas en las noches oscuras, cuando la luna estaba oculta tras un manto de nubes y el viento soplaba como el aliento de un espectro. Se decía que el yokai tenía la habilidad de manipular las sombras a su antojo, de aparecer y desaparecer como un fantasma en la niebla, de arrastrar a los desprevenidos hacia la oscuridad para nunca más ser vistos. Aunque muchos consideraban estas historias como simples cuentos de viejas, nadie se atrevía a desafiar la maldición de Yureimura. Los aldeanos vecinos evitaban el lugar como si fuera la morada misma de la muerte, y aquellos que se aventuraban cerca eran recibidos con miradas de desaprobación y advertencias de que el yokai nunca olvidaba una afrenta. Sin embargo, siempre hay quienes desafían el peligro, quienes se sienten atraídos por lo desconocido y se aventuran donde otros temen pisar. Y así fue como un joven llamado Kaito se encontró atraído por las historias de Yureimura, con una curiosidad que superaba con creces cualquier temor que pudiera sentir. Kaito había oído hablar de la aldea abandonada desde que era un niño, escuchando las historias de sus abuelos con fascinación y asombro. Mientras crecía, su obsesión con la aldea maldita solo creció, alimentada por el deseo de descubrir la verdad detrás de las leyendas y desafiar el poder del yokai que la habitaba. Así, en una noche oscura y sin luna, Kaito emprendió su viaje hacia Yureimura, con una linterna en una mano y el corazón lleno de imprudencia. Ignorando las advertencias de los aldeanos y las voces de la razón que le susurraban al oído, se adentró en el bosque denso que rodeaba la aldea, con la promesa de enfrentar sus miedos y descubrir los secretos ocultos en las sombras de Yureimura. El sendero se retorcía entre los árboles centenarios. Sus ramas se extendían como dedos retorcidos hacia el cielo nocturno. Kaito avanzaba con firmeza. Su linterna iluminaba el camino delante de él, mientras los sonidos de la noche envolvían su entorno. El susurro del viento entre las hojas y el crujido de las ramas bajo sus pies creaban una atmósfera cargada de expectación y misterio. A medida que se acercaba a la aldea, el aire parecía volverse más denso, como si estuviera impregnado con la presencia misma del yokai. Sin embargo, Kaito se negaba a permitir que el miedo lo dominara. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora y estaba decidido a descubrir la verdad detrás de las leyendas que rodeaban a Yureimura. Finalmente, emergió de entre los árboles y se encontró frente a la aldea abandonada. Las casas de madera se alzaban ante él, silenciosas y desoladas, como los vestigios de un pasado olvidado. Las ventanas vacías parecían mirarlo con ojos sin vida, mientras la luna proyectaba sombras fantasmagóricas sobre los edificios en ruinas. Con paso cauteloso,
Kaito se adentró en las calles de Yureimura. Su linterna barrió la oscuridad en busca de cualquier signo de vida, pero la aldea parecía estar completamente desierta. Sus calles estaban vacías y silenciosas, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Sin embargo, a medida que exploraba más a fondo, comenzó a notar indicios de que no estaba solo. Escuchaba susurros en el viento, como voces susurrando en la oscuridad, y ocasionalmente veía sombras moverse en las esquinas de sus ojos. Aunque sabía que podía atribuir estos fenómenos a su imaginación, no podía evitar sentir un escalofrío recorrer su espina dorsal. De repente, mientras giraba una esquina, una figura oscura se alzó frente a él, haciendo que su corazón diera un vuelco en su pecho. Por un momento, Kaito contuvo la respiración, su mano apretando con fuerza la linterna mientras la luz temblorosa revelaba la forma de una persona. ¿Quién anda ahí?, preguntó Kaito con voz temblorosa, tratando de mantener la compostura a pesar de sus nervios. Pero la figura no respondió, permaneciendo inmóvil en la oscuridad. Kaito sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras observaba a la figura, preguntándose si se trataba de un habitante perdido de la aldea o algo mucho más siniestro. Entonces, con un movimiento repentino, la figura se volvió hacia él, revelando unos ojos brillantes y hambrientos de maldad. Era el yokai Kage-Oni con su rostro deformado y sus garras afiladas, y Kaito se encontró paralizado por el terror mientras el yokai se abalanzaba sobre él. El corazón de Kaito latía con fuerza mientras observaba al yokai acercarse con pasos silenciosos pero decididos. Una sensación de pánico se apoderó de él mientras retrocedía lentamente. Su mente luchó por procesar la realidad de lo que tenía frente a él. El yokai, con su presencia abominable y sus ojos que parecían destellos de maldad pura, era la personificación misma de sus peores pesadillas. Tratando de mantener la calma, Kaito retrocedió un paso más, sintiendo el frío de la noche penetrar en sus huesos. Sin embargo, no podía apartar la mirada del yokai, cuya presencia parecía llenar el aire a su alrededor con una oscuridad palpable. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para la acción en caso de que el yokai decidiera atacar. El yokai se detuvo a pocos metros de distancia, sus ojos brillando con un hambre siniestra mientras estudiaba a Kaito con una mirada penetrante. Era como si pudiera leer los pensamientos más oscuros de Kaito, como si conociera cada temor y debilidad que residía en lo más profundo de su ser. Por un momento, reinó un silencio tenso entre los dos, solo interrumpido por el susurro del viento entre los edificios en ruinas. Kaito se sentía como si estuviera atrapado en un sueño de pesadilla, incapaz de moverse o reaccionar, mientras el yokai lo observaba con una intensidad que lo hacía sentir desnudo y vulnerable. Finalmente, el yokai rompió el silencio con una voz que resonaba en los rincones más oscuros de la mente de Kaito. Su tono era suave y seductor, pero contenía una promesa de tormento y sufrimiento. «¿Por qué has venido a este lugar, humano?», preguntó el yokai, su voz envuelta en un aura de peligro. Kaito tragó saliva, luchando por encontrar las palabras adecuadas para responder. Sabía que cualquier error podría ser su perdición, que el yokai no mostraba misericordia con aquellos que osaban desafiarlo. «He venido en busca de respuestas», respondió Kaito finalmente, su voz era temblorosa pero firme. «He oído las historias sobre este lugar y sobre ti, Kage-Oni. Quiero saber la verdad detrás de las leyendas». El yokai dejó escapar una risa oscura. Sus ojos brillaban mientras se acercaba lentamente a Kaito. «La verdad es que has venido al lugar equivocado, humano», dijo el yokai con voz burlona. «Y ahora que estás aquí, no hay escapatoria para ti». Con un movimiento rápido, el yokai se abalanzó sobre Kaito, sus garras afiladas se extendían hacia él como cuchillas mortales. Kaito apenas tuvo tiempo de reaccionar, lanzándose hacia un lado justo cuando las garras del yokai pasaban zumbando por su cabeza. El corazón de Kaito latía con fuerza mientras se ponía de pie, su mente giraba con el miedo y la adrenalina. Sabía que había desafiado al yokai,
y que ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Con el yokai pisándole los talones, Kaito se preparó para la lucha de su vida mientras corría por las calles oscuras de Yureimura, con la esperanza de encontrar una forma de escapar de la pesadilla que había desatado. El aire resonaba con el sonido de los pasos apresurados de Kaito mientras corría por las calles desiertas de Yureimura. Cada esquina parecía conducirlo más profundamente en el laberinto de la aldea abandonada, mientras el yokai, Kageoni, lo perseguía con una determinación implacable. La linterna de Kaito temblaba en su mano, proyectando sombras inquietantes sobre los edificios en ruinas a medida que pasaba. El viento soplaba frío entre los edificios desmoronados, susurrando secretos antiguos que resonaban en los oídos de Kaito como un eco de la maldad que acechaba en las sombras. Cada vez que se detenía para recuperar el aliento, sentía la presencia del yokai acercándose más, como un depredador al acecho de su presa. Sin embargo, Kaito se negaba a rendirse ante el miedo que amenazaba con paralizarlo. Con cada paso que daba, sentía un destello de determinación arder en su pecho, alimentando su valentía y su voluntad de sobrevivir. Sabía que tenía que encontrar una salida de Yureimura antes de que fuera demasiado tarde, antes de que el yokai lo atrapara en sus garras mortales. El tiempo parecía desdibujarse a su alrededor mientras continuaba corriendo, su mente enfocada en el único objetivo de escapar de la aldea maldita. Las calles se convertían en un laberinto retorcido, cada callejón parecía llevarlo más profundamente en la oscuridad, como si estuviera atrapado en un sueño de pesadilla del que no podía despertar. Finalmente llegó a un callejón sin salida, con muros de piedra cerrándose a su alrededor como las mandíbulas de una trampa mortal. Kaito se detuvo, su respiración entrecortada mientras miraba a su alrededor en busca de una salida. Pero no había ninguna escapatoria a la vista, ninguna esperanza de encontrar un camino hacia la libertad. El sonido de los pasos del yokai resonaba en sus oídos, acercándose cada vez más con cada segundo que pasaba. Kaito sabía que no podía permitirse rendirse, que debía encontrar una forma de escapar de su destino inevitable. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, se preparó para enfrentar al yokai, decidido a luchar hasta el final por su vida. Cada respiración era un susurro entrecortado, cada paso una carrera desesperada por la supervivencia. La linterna temblaba en su mano, arrojando destellos erráticos de luz sobre las paredes de madera podrida y las sombras danzantes que se retorcían a su alrededor. El viento soplaba frío contra su rostro, llevando consigo el eco de los susurros del yokai que lo perseguía. Kaito sabía que no podía permitirse un momento de descanso, que cada segundo que pasaba lo acercaba más al peligro inminente que acechaba en las sombras. Sus pies golpeaban el suelo con fuerza, cada paso lo llevaba más profundo en el laberinto de calles desiertas. Las casas vacías se alzaban como testigos mudos de su desesperación. Sus ventanas vacías miraban con ojos sin vida mientras pasaba corriendo. El sudor corría por su frente mientras su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, una forma de escapar del yokai que lo perseguía. Pero cada callejón parecía llevarlo más profundamente en la oscuridad, atrapándolo en una telaraña de calles sin salida y callejones sin fin. La respiración de Kaito se volvió más agitada, su pecho ardía con el esfuerzo mientras luchaba por mantener el ritmo. Podía sentir la presencia del yokai detrás de él, su aliento caliente en su nuca, sus garras afiladas rozando su piel. Entonces, en un momento de desesperación, Kaito vio una pequeña luz al final de un callejón oscuro. Sin dudarlo, se lanzó hacia ella. Sus piernas ardían con el esfuerzo mientras corría hacia la esperanza de la libertad. El callejón se abrió a un pequeño patio trasero, rodeado por altos muros de piedra cubiertos de enredaderas retorcidas. Sin detenerse a pensar, Kaito se lanzó sobre el muro más cercano, sus manos buscaron desesperadamente un agarre mientras el yokai cerraba la distancia entre ellos. Con un esfuerzo final,
Kaito se izó sobre el muro, cayendo al otro lado con un golpe sordo. Se levantó tambaleante. Su corazón aún martilleaba en su pecho mientras miraba hacia atrás, esperando ver al yokai emergiendo de las sombras. Pero para su alivio, el callejón estaba vacío. La única compañía era el susurro del viento entre las hojas y el latido de su propio corazón. Con un suspiro de alivio, Kaito se alejó del muro, sabiendo que había escapado por poco de las garras del yokai. Sin embargo, mientras se alejaba de Yureimura, una sensación de inquietud lo invadió. Sabía que su encuentro con el yokai no había terminado, que la oscuridad que acechaba en las sombras seguía esperando su oportunidad para reclamar lo que le pertenecía. Y aunque había logrado escapar por ahora, sabía que el yokai seguiría persiguiéndolo en sus sueños y sus pesadillas, esperando el momento adecuado para volver a reclamar su presa. A medida que Kaito se alejaba de Yureimura, la noche parecía envolverlo en un abrazo de oscuridad y misterio. Cada paso que daba estaba impregnado con el peso de lo que acababa de presenciar. La sombra del yokai aún acechaba en los rincones de su mente. Aunque había logrado escapar de la aldea maldita, sabía que su encuentro con el yokai había dejado una marca indeleble en su alma. Durante días, Kaito trató de olvidar lo que había visto en Yureimura, sumergiéndose en sus estudios y tratando de mantener la mente ocupada. Pero cada vez que cerraba los ojos, se veía a sí mismo frente al yokai, sintiendo la misma oleada de terror que lo había invadido en aquella noche fatídica. Fue entonces, en el momento más oscuro de la noche, cuando el yokai volvió a él en sus sueños. Kaito se encontró atrapado en una pesadilla sin fin, reviviendo una y otra vez su encuentro con el yokai, sintiendo el mismo miedo paralizante que lo había consumido en la aldea abandonada. Desesperado por liberarse de la pesadilla, Kaito buscó respuestas en las antiguas leyendas y mitos que rodeaban a los yokai. Fue entonces cuando descubrió una historia sobre un pacto oscuro que se decía que podía hacerse con los yokai, una promesa de protección a cambio de un tributo. Kaito decidió arriesgarse y hacer un pacto con el yokai que lo atormentaba. Se aventuró de nuevo hacia Yureimura, llevando consigo un amuleto de protección y la esperanza de encontrar una forma de liberarse de la maldición que lo perseguía. Cuando llegó a la aldea abandonada, el aire estaba cargado con la misma sensación de opresión que recordaba de su primera visita. Pero esta vez, en lugar de huir, Kaito se detuvo en el centro de la aldea y levantó el amuleto hacia el cielo, desafiando al yokai a que se presentara. Por un momento, reinó un silencio sobre la aldea, como si el mundo entero contuviera la respiración por un momento. Entonces, de entre las sombras, emergió el yokai, su presencia envuelta en una niebla oscura que parecía devorar la luz misma. «¿Qué es lo que desea su mano?», preguntó el yokai con su voz siseante. Sus ojos tenían un brillo maligno. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Kaito se armó de valor y ofreció el amuleto de protección al yokai como un tributo. «Quiero hacer un pacto contigo», dijo, su voz temblorosa pero firme. «Ofrezco este amuleto como una ofrenda. A cambio, te pido que me protejas de la maldición que me persigue». El yokai observó el amuleto con una mirada intensa, como si estuviera evaluando la sinceridad de la oferta. Luego, con un gesto de su mano, aceptó el tributo, envolviendo el amuleto en su niebla oscura y desapareciendo en las sombras. Kaito se quedó allí, sintiendo un alivio momentáneo inundar su ser. Había hecho un pacto con el yokai, una apuesta desesperada por su supervivencia, pero sabía que el precio de su protección sería alto y que el yokai siempre estaría esperando en las sombras, listo para reclamar lo que le pertenecía. La noche después de hacer el pacto con el yokai, Kaito se sumergió en un sueño profundo y perturbador. En su sueño se encontraba de nuevo en Yureimura, pero esta vez no estaba solo. A su alrededor, las sombras se retorcían y tomaban forma, manifestándose en las figuras deformes de los yokai que acechaban en la oscuridad.
Kaito intentaba correr, pero sus pies se sentían como plomo, incapaces de moverse mientras los yokai cerraban el círculo a su alrededor. Sentía el miedo apretándole la garganta, ahogándolo en su terror, mientras luchaba por mantenerse lucido en la pesadilla. De repente, el yokai que había hecho el pacto con él emergió de entre las sombras. Su figura iba envuelta en una niebla oscura que parecía devorar la luz misma. Con un gesto de su mano, el yokai lo atrapó en un abrazo de sombras, arrastrándolo hacia el abismo de su propia mente. En la oscuridad de su pesadilla, Kaito se encontró reviviendo una y otra vez su encuentro con el yokai, condenado a enfrentar su miedo más profundo por toda la eternidad. Cada vez que creía que había escapado, se encontraba de nuevo frente al yokai, sintiendo el mismo terror que lo había consumido en su primer encuentro. Los días pasaban, mientras Kaito luchaba por mantener su cordura en el laberinto de su propia mente. Cada vez que cerraba los ojos, se encontraba atrapado en la pesadilla interminable, su realidad distorsionada por el poder del yokai que lo había marcado como su presa. Y así, en la oscuridad de la noche, el yokai seguía esperando, alimentándose del miedo y la desesperación de aquel que había osado desafiarlo. Para Kaito, la pesadilla nunca terminaba, condenado a enfrentar su terror una y otra vez hasta el fin de los tiempos, mientras el yokai seguía acechando en las sombras, esperando reclamar su próxima víctima. Aún así, Kaito cenó. Fin. Gracias por quedarte hasta el final, amigo del terror. Por favor, dale like y suscríbete para poder subir un contenido cada vez de mayor calidad. Hasta la próxima.